Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Otra vez estamos con ustedes para conectarnos y saludarlos, pero también para invitarlos a alabar al Señor. Así que tome su Biblia y su himnario y vamos a cantar himnos y a meditar en la palabra de Dios. El himno 74, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Lucas capítulo 3 versículos 7 al 14. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Himno 86, que todo lo que vive. 86. Todo lo que vive y de Dios bien recibe, eleve su voz en ferviente loor, pues Él nos da vida, nos guarda y nos cuida, y todos los días nos guía el Señor. Su enseñada avante, su luz cual flamante, columna de fuego, alumbra el negro, disipa las nieblas y densas tinieblas, y así con su luz vamos hacia el albor. Sol refulgente y el astro esplendente, la ley obedece de su creador. El monte y la fuente, la mar y el torrente, proclaman a Dios su divino Señor. Debemos honrarle y amor demostrarle por sus bendiciones en adoración. Que todo lo que vive y de Dios bien recibe, eleve su voz en hosana y canción. En las últimas 3-4 décadas, el mundo se ha transformado notablemente, por ejemplo, en lo que respecta a la revolución tecnológica. Un sinnúmero de aparatos que escasos años atrás ni imaginábamos ni necesitábamos, hoy difícilmente podríamos prescindir de ellos. Vivimos en un mundo lleno de cambios que han beneficiado en mucho a la humanidad, pero también a veces la han afectado. Y a futuro nos enfrentaremos a un mundo más moderno con la robótica. Pero lo que respecta a la iglesia del Señor, a la espiritualidad de los miembros del cuerpo de Cristo, también debemos ir hacia el camino de la perfección. El lema de la iglesia reformada es: la iglesia reformada siempre reformándose. Y este debe ser nuestro objetivo mientras estamos aquí en la tierra. Así que uno de los propósitos principales para este año 2021 debería ser esforzarnos en la lectura de las Escrituras para comprenderla, con el fin de obedecerla y ser mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos del reino, pero también mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores amas de casa, mejores en cada área de nuestra vida. Y de esto precisamente nos habla Juan el Bautista en sus mensajes como precursor del Hijo de Dios, en cambiar para bien.
Dios nos invita a cambiar. Dios nos invita a cambiar. Y lo hace a través de 3 mensajes que invita al cambio. Dice la Biblia en los versículos 7 al 11, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Primero al pueblo de Israel, a las multitudes. Juan el Bautista sabía que muchos hombres que llegaban a él para ser bautizados, incluyendo un buen número de fariseos y saduceos, como lo escribe Mateo 3:7 en el pasaje paralelo, no eran sinceros, sino hipócritas. A la luz de esto podemos entender una reprensión tan dura como: oh generación de víboras. Juan conocía estas serpientes venenosas del desierto y las compara con los judíos, expresando así el pecado de sus corazones, que a pesar de su espíritu y sus principios religiosos, eran culpables de envenenar la verdadera fuente que Dios había dado anteriormente por sus profetas. Este lenguaje fuerte del Bautista, que para los judíos era una de las ofensas más grandes de entonces, es usado más adelante por Jesús, refiriéndose a los fariseos. Dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque del corazón habla la boca. También les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Juan añade: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, que la gloriosa manifestación de Cristo traía paz, pero también espada. Estas palabras confirman la falsedad con que los judíos se acercaban ante el profeta de Dios, no con inquietudes espirituales, sino con corazones falsos. En su interior rechazaban la proclamación del heraldo. Sin embargo, Juan hace un llamado al arrepentimiento, donde han de mostrarlo a través de frutos. Dice: haced pues frutos de arrepentimiento. Porque cuando el arrepentimiento es genuino, es acompañado de una vida de frutos, una confesión de pecados solo externa. Jamás será suficiente darse golpes de pecho o querer ganar la salvación por obras. No nos lleva a Dios. Debe haber aquel cambio interno que se expresa en una conducta que glorifica a Dios, una vida de frutos que manifiesta conversión verdadera. En el versículo 9, Juan dice que la venida del reino, la manifestación de Cristo, traía condenación para aquellos que insisten en andar en sus pecados, los cuales serán echados en el fuego que nunca se apagará, como dice el versículo 17. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, dijo Jesús. Y ante las palabras del profeta, la multitud, el pueblo judío, hombres y mujeres, se conmovieron y preguntaron: ¿qué haremos? Entonces Juan les manda que compartieran sus ropas y alimentos con aquellos que lo necesitaban como fruto de su conversión. Juan entonces apela al cambio, un cambio íntegro que se refleja en lo externo, dejar la religiosidad y ser libres en el servicio a Cristo. Este mensaje viene a nuestros días para que el hombre de hoy tenga una vida santa, una vida limpia, una vida próspera, una vida de paz. Necesita cambiar, rendir su corazón a Cristo, y entonces tendrá buenos frutos.
Y no es asunto de pertenecer a una denominación o incluso del conocimiento de la Biblia. Los judíos cumplían con estos requisitos y en muchas cosas eran mejores que nosotros. Por ejemplo, ellos diezmaban, memorizaban la palabra de Dios, oraban, lo que nosotros no hacemos. El cristiano genuino debe tener una actitud humilde ante Dios, reconocer que por medio de Jesús, quien es nuestro Salvador, podemos dar frutos que honren su nombre, frutos dignos de arrepentimiento. En este año 2021 tengamos esos frutos con la ayuda del Señor. El segundo mensaje es dado a los publicanos. Dice la Biblia, versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Los cobradores de impuestos. Como bien sabemos, a la luz de otros pasajes, estos hombres no eran bien vistos por la comunidad judía. Eran considerados como traidores a la religión y a la nación por estar al servicio de Roma, pues eran judíos. Eran personas de mala reputación, hombres que ni siquiera trataban de vivir en conformidad con las normas establecidas por los rabinos o por la religión, odiados, rechazados por el pueblo judío y clasificados con los delincuentes pecadores. Los maestros de la ley los ponían en la misma categoría que los ladrones. Un ejemplo lo tenemos con Zaqueo. Dice la Biblia que cuando Cristo entró a su casa, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Señalados por todo el pueblo como los más crueles, extorsionistas y renegados. Realmente con quienes convivían era con los romanos por el trabajo que hacían. En este sentido tenían una buena posición social. Generalmente eran ricos, poderosos, en cierta forma eran gobernantes del pueblo. Se dice que al cobrar los impuestos de toda mercadería que entraba a la región, cobraban lo que querían. El pueblo no se podía quejar con nadie, pues eran apoyados por los romanos. Esta clase de hombres llegó ante Juan el Bautista, dice la Biblia, para ser bautizados y decían: Maestro, ¿qué haremos? Ellos sabían que estaban robando al pueblo y con remordimiento de conciencia hicieron esta pregunta: ¿qué haremos? La misma pregunta del grupo anterior. Juan contestó: no exijáis más de lo que os está ordenado. La respuesta de Juan, como la anterior al primer grupo, fue muy clara. Debe haber obediencia inmediata, completa y de todo corazón al llamado de Dios. La vacilación es fatal. Juan los invitó al cambio de vida. Y no les dice: dejen su trabajo, busquen otro, vuelvan al judaísmo. No, allí donde están, sean mejores, allí en la empresa, allí en la fábrica, en la escuela, en el mercado, como patrón, como obrero, como vecino, como maestro, como estudiante, como médico, como abogado, como chofer de metrobús. Allí sé cristiano, allí vive la palabra, allí no digas mentiras, no robes, no seas tramposo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El tercer mensaje es dado a los soldados romanos. Dice el versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos hombres que estaban al servicio militar, se dice que eran crueles, fanfarrones y de un carácter difícil, como la mayoría de judiciales hoy día. Sin embargo, muchos de ellos fueron cambiados con el poder del evangelio, principalmente los centuriones, de quienes la Biblia habla bastante bien. Los soldados que escucharon las pavorosas amenazas de Juan el Bautista con respecto al juicio divino, se amedrentaron y preguntaron: ¿y nosotros qué haremos? Ante esta pregunta, Juan les pide tres cosas que eran muy comunes entre ellos, las que debían cambiar.
No hagáis extorsión a nadie. Se dice que para propósitos de cobros de impuestos, estos hombres a menudo recurrían a la tortura para conseguir que los esclavos acusaran a sus patrones de ladrones, con el propósito de adquirir dinero y propiedades, no solo para el gobierno, sino también para sí. Juan los conocía y les señala su falta. No hagáis extorsión a nadie, a judíos, a griegos, a prosélitos, a samaritanos, a romanos, etc. Ni calumniéis a nadie. Dicen que las acusaciones son armas de los cobardes, una calumnia falsa contra la reputación. El Bautista entonces le dice: no sean mentirosos, no sean chismosos, dejen las acusaciones falsas que causan daños a los hombres que no han hecho ningún agravio, y contentaos con vuestro salario. Eran las tres faltas que tenían los soldados romanos. Eran extorsionistas, calumniadores y vivían quejándose de su salario. Los soldados debían cambiar. Y hoy es difícil no hacer comentarios en relación a los bajos salarios. Y el Bautista no dice que hacer servicio militar sea malo, que los judiciales, que los policías estén en pecado por dedicarse a esa profesión. No, en este trabajo también se puede glorificar a Dios, haciéndolo con honestidad y para bien de los demás. Tampoco les dice: tienen que circuncidarse, convertirse al judaísmo, obedecer sus normas. No, porque el evangelio, la salvación es universal, donde judíos, romanos, griegos, mexicanos pueden recibirla solamente por medio de Jesucristo. Los tres grupos deben cambiar: judíos, publicanos y romanos. Los tres grupos preguntaron: ¿qué haremos? Parecía que estaban agobiados por un sentimiento de culpa. Se dan cuenta que la conversión verdadera supone pesar por el pecado y abandono de la antigua forma de vida. Como estos tres grupos, nosotros también debemos estar dispuestos a cambiar. Usted que no ha recibido a Cristo en su corazón debe hacerlo para poder cambiar en su interior. Usted que ya lo ha recibido debe dejar que Él guíe su camino para dar frutos. Usted que todavía dice mentiras, mentiras blancas o piadosas, debe dejar de hacerlo. Usted que quizás sigue tomando un poco de vino por causa de sus frecuentes enfermedades, debe cambiar. Usted que pasa horas en la televisión y en el internet, ya es tiempo de administrar su tiempo. Usted que es gritona y mal hablada, debe cambiar. Usted que se dobla ante cualquier brisa, debe madurar. Usted que no diezma, debe obedecer a Dios trayendo sus diezmos. A cambiar entonces en este año 2021 para gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Himno 543, de gloria en gloria. 543. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
Señor, gracias por el cambio interno que has hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Viendo nuestra condición pecaminosa, pusiste el remedio para hacernos santos delante de ti. Sin embargo, seguimos presa de la maldad que día a día nos quiere esclavizar para hacer lo contrario a tus mandamientos. Y la lucha es constante contra nuestros enemigos. Mas, oh Señor, con tu palabra nos exhortas a vencer, a vivir acorde a tu palabra. Ayúdanos a cambiar, a ser mejores delante de ti y de nuestro prójimo, a usar sabiamente nuestras decisiones que bendecirá a los que nos rodean. Sea, Señor, tus consejos, tu palabra, alumbrando en nuestra vida en este año 2021 para cambiar en beneficio de nuestra misma vida, de nuestros hermanos y principalmente para gloria y honra de tu nombre. Aquí estamos, Señor, para que tú guíes cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.